sanación. Sí. Esta sanación, por supuesto, aparte de ayudar a la persona que tenía una dolencia que no sé cuál era, ¿no? Estaba un grupo de señoras y señores que estaban ayudando. Me dejó ver entre líneas algo muy fuerte. Y en realidad lo que vi fue un canal abierto de energías que bajaban y que ayudaban a armonizar los chakras de esta persona. Yo le pregunto al médico, ¿cómo funciona esto para que entendamos un poco mejor? Bueno, es una pregunta un poco difícil de cómo funciona esto, porque básicamente de lo que se trata es de acudir, es de llamar, es de invitar eso que podríamos llamar entre comillas la energía del alma, y como tal acceder a la conciencia de la persona a la cual vamos a trabajar. Entonces, bueno, eso que tú sientes como bajar, sí, es como descender la unidad que todos tenemos, que llamamos alma. Entonces es permitir que el paciente de alguna manera entre en comunión y en contacto con su propia alma. No es tanto que uno lo haga desde uno, sino que sea la persona, sea el paciente quien comunique con su alma. Sería ese como básicamente lo que podríamos decir que es en el proceso de sanación lo que se da. ¿Qué pasa con la sintergética? ¿Tiene un lenguaje en común que puede dividir en bloques todos estos aprendizajes para que conjuntamente funcionen en la sanación? Sí, la idea es que, digamos, todo este mundo disímil que podríamos decir, bueno, es que en un seminario vieron la oreja, en otro seminario vieron sanación, en otro seminario vieron biología de la luz, en otro electromagnetismo, ahora ven las manos. Precisamente por eso hay un último seminario que es como la síntesis de la síntesis, en el cual se trata como de conjugar todos esos aspectos. Indudablemente que también cada persona y cada asistente hace su conjunción de acuerdo a su vivencia y a lo que realmente él es, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se ponen los elementos, ahora tiene los elementos, tiene los instrumentos, entonces ahora a conjugarlos, a unificarlos, a integrarlos. No hay un manual de historia clínica en esto. Surge... Como tal, no. Pero digamos que lo importante, a ver, en la historia clínica lo importante es como los eventos significativos de la persona. Claro, o sea, es entrar, hoy hacíamos la comparación de que era como, el síntoma era como una puerta y que el síntoma era como el evento final de todo un proceso. Entonces, si tú utilizas bien el síntoma de la persona, abres la puerta y entras en una habitación, en un cuarto, y en ese cuarto habitualmente tú te encuentras la mesa, los vasos, el escritorio, las sillas y la decoración. Habitualmente en el cuarto, cuando entramos a través de esa puerta que es el síntoma, encontramos entonces penas del alma, dolores afectivos, emociones reprimidas, situaciones no esclarecidas, y a eso es lo que vamos cuando hacemos una historia clínica desde esta perspectiva, a como ver qué hay en ese cuarto, al significado de la enfermedad, ¿no? Significado. Ahora, qué complejo que es a veces como seres humanos entender este tipo de medicina, porque nos resulta mucho más fácil encontrar la respuesta afuera y no adentro. Claro, ¿no mantener la puerta cerrada, y más que cerrada, sellada. Exacto. Y más bien utilizar algo que nos ayude desde el exterior para que nos quite el síntoma, y de ahí hacia adentro nada más. Ahora, ¿por qué algunas personas
podemos entender y hacernos cargo de nuestra propia enfermedad, y todas las herramientas que da la Sintergética te muestran y te llevan, si uno quiere, por supuesto, pues si el paciente no quiere, no llega a ningún lado, la causa de la enfermedad o del problema. En general, vamos a poner un ejemplo puntual, con la terapia neural. La terapia neural te lleva, si uno realmente es consciente y está despierto, a la raíz del problema, ¿no? De por qué generamos la enfermedad. ¿Por qué algunas personas nos hacemos cargos y otras directamente ni intentamos? Y preferimos la medicina tradicional, la pastilla mágica o la palabra del médico que dice, bueno, está bien, hay que cortar porque esto es un tumor, por ejemplo. Y el tumor de repente por ahí ni existe, ¿no? Pero, mira, Lucía, eso depende mucho, es como del nivel en que esté cada persona, ¿no es cierto? Y de acuerdo a lo que él siente desde su interior que le es más conveniente. Es decir, no podemos esperar que una gran cantidad de gente en este momento acuda como a ver qué hay detrás del síntoma. Indudablemente que van siendo cada vez más las personas que se encargan y se responsabilizan de su propia salud y de lo que les pasa, pero habitualmente el ser humano busca como manejar las cosas de una manera más cómoda y menos comprometedora. Y a veces más dolorosa, ¿no? Y a veces más dolorosa, claro. ¿Cómo funciona en todo este proceso la alimentación? ¿Tiene como una guía o es libre dentro de la Sintergética la alimentación? Mira, no, en términos generales pues hay como unos preceptos básicos, fundamentales, pero digamos que la alimentación no es lo más fundamental. No es como lo que determina el que seamos o no seamos. Indudablemente que la alimentación es importante, es muy importante. Ya Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Indudablemente que hay que prestarle atención y mucha atención a lo que comemos y a lo que consumimos. Pero más que eso hay que prestarle, y hay otro aforismo que para mí es mucho más importante, y es que no solamente debes cuidar lo que entra a tu boca, sino lo que sale de ella. Entonces, bueno, la alimentación es importante, pero hay otras cosas que para mí son más fundamentales y más importantes. En términos generales, la alimentación juega un papel en el sentido de que debe ser lo más sana posible, lo menos refinada y lo menos elaborada posible, lo más, digamos, natural posible y lo menos artificial que se pueda. Y bueno, ya en algunos momentos hay que particularizar con el paciente, porque por ejemplo hay pacientes que hacen alergia a la leche o hacen alergia al trigo o al maíz. Entonces ya en esos momentos pues ya uno establece como una prioridad en la alimentación, pero digamos que especificidad o preponderancia en relación con la alimentación no lo hay. Hablas ya finalizando la nota, José, te pregunto, ¿qué te gustaría para Sintergética en general, no solamente en Argentina? ¿Qué es lo que vos ambicionás? ¿O te gustaría más que una ambición, ¿no? Bueno, no, que hubiera una expansión, digamos, sostenida, que fuera a cada vez mayores grupos de población a los cuales les hace falta también acceder a este tipo de terapias, y que la humanidad se beneficiara más en términos generales de todo este conocimiento y de toda esta proyección. Qué lindo, gracias.